Función de transferencia. El cuadripolo. Se denomina cuadripolo a un sistema que tiene 4 terminales. Un puerto de entrada, un puerto de salida, cada uno con un par de terminales, los 2 terminales de entrada, los 2 terminales de salida y una red. Esto es lo que se denomina un cuadripolo. Tenemos una entrada, una salida y en el cuadripolo lo que se denomina una función de transferencia que va a ser nuestra red. Función de transferencia. La función transferencia. Si tenemos una señal de entrada, esta se debería poder multiplicar por una función transferencia y obtener una función de salida. En el caso del divisor de tensión, para este caso, la entrada es la tensión de la fuente, la salida es la tensión requerida por la carga. Entonces tenemos nuestra tensión de entrada, nuestra tensión de salida, y nuestra red va a tener la función de transferencia K. Busquemos entonces una ecuación tal como la siguiente. Tensión de salida tiene que ser igual a tensión de entrada multiplicada por K, donde K va a ser esta función de transferencia. Lo que necesitamos buscar es cómo es el valor de K. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos la tensión de salida, sabemos que la tensión de salida está en paralelo con BR2, por lo tanto son las mismas. Tensión de salida, habíamos dicho, que es igual a la tensión BR2, a la caída de tensión BR2, siendo que BR2 es igual a corriente de divisor por R2, vamos a ver qué más sabemos. Sabemos que la corriente del divisor es la corriente que sale de la fuente y atraviesa R1 y R2. Esta es la corriente de divisor. ¿Qué más sabemos? En un circuito serie con la fuente que es una tensión de entrada y que I de divisor es la corriente que atraviesa R1 y R2. Por lo tanto, la corriente divisor va a ser tensión de entrada dividido la suma de R1 más R2, aplicando simplemente la ley de Ohm. Entonces, ¿qué tenemos? Que la corriente de divisor es tensión de entrada sobre R1 más R2 y tenemos que BR2 es la corriente de divisor por R2. Entonces vamos a reemplazar, vamos a poner I de divisor en la ecuación de BR2 y nos queda esta ecuación, que la tensión de salida, que es igual a BR2, va a ser igual a la tensión de entrada por R2, que es este mismo R2, sobre la suma de R1 más R2. Entonces, acá lo que tenemos es una tensión de salida es igual a una tensión de entrada por K. Tensión de salida va a ser igual a tensión de entrada por K. Esta es nuestra tensión de salida, esta es nuestra tensión de entrada y este es K. Que K es R2 sobre R1 más R2, que es justamente la ecuación del divisor de tensión. Es decir, que nuestra función de transferencia K es R2 sobre R1 más R2. La regulación de tensión.
¿Qué pasa si queremos tener un valor variable de la tensión de salida? Una de las resistencias debería ser variable, usando alguna resistencia de tipo variable, como las que se muestran en esta foto. Hay toda una variedad de resistencias variables. Está el reóstato, el potenciómetro, el preset, las LDR que ya vimos, las NTC que también vimos como termistor y las PTC que son NTC con coeficiente de temperatura positivo. Veamos qué es el reóstato. Este tiene 2 pines y es una resistencia de valor variable que varía según la posición de un cursor. Este es un reóstato. Este es el símbolo del reóstato. Vamos a ver que el cursor se desplaza por una resistencia y toma un porcentaje de la resistencia. La corriente va a entrar por un lado y va a salir por el otro. Entra por un lado y va a salir por el cursor. Otras resistencias variables tenemos el potenciómetro. Este tiene 3 pines, pero solo se usan 2 de ellos. Y el cursor funciona exactamente igual que el reóstato. Acá tenemos la foto de un potenciómetro. Y lo usamos exactamente como un reóstato, es decir, con 2 pines. La corriente entra por una pata, sale por la otra, es decir, entra por una pata y sale por el cursor. Otra resistencia variable está el preset. El preset es muy parecido al potenciómetro, solo que en vez de ajustarlo manualmente, es un ajuste más rígido y se hace en general con un destornillador. Acá ponemos el destornillador y ajustamos el valor de la resistencia variable. La pata del medio es el cursor. Lo usamos exactamente igual como un reóstato, es decir, con una de las patas desconectadas. Corriente de entrada, corriente de salida, corriente de entrada, corriente de salida y dejamos la otra pata desconectada. En el divisor de tensión, el circuito va a quedar de esta forma. Vamos a tener la resistencia variable como R2. ¿Qué condición deben cumplir las resistencias para que funcione como variador de tensión? Bien, esta es una de las preguntas más importantes. Para eso tenemos que analizar la ecuación. Tenemos nuestra ecuación B de salida igual a B de entrada por R2 sobre R1 más R2. ¿Qué sucede si, por ejemplo, R2 es mucho mayor que R1? Sucederá que R1 prácticamente desaparece, porque frente a R2 es mucho menor. Y nos queda R2 sobre R2, las cuales se simplifican, y nos queda que si R1 es mucho menor que R2, la tensión de entrada va a ser igual a la tensión de salida. Por lo tanto, concluimos que R1 debe ser mayor que R2. Y si R1 fuera mucho mayor que R2, ¿qué pasaría? Volvemos a analizar la ecuación y vemos que si R1 es mucho mayor que R2, en el denominador prácticamente R2 desaparece y nos queda R2 sobre R1. Pero si R1 aumenta mucho, R2 prácticamente no tiene incidencia y lo que vamos a tener es que la tensión de salida va a ser muy bajita, es decir, que la regulación que podamos lograr con R2 va a ser muy poquitos valores de tensión. Por más que regulemos R2, la tensión de salida sería muy baja. Hasta ahora vimos que si R2 aumenta, también aumenta la BR2 y por consiguiente
la tensión de salida. Sin embargo, hay resistencias que son variables y que operan inversamente. La LDR y la NTC son ejemplos de una operación inversa. Fijémonos, la LDR se llama Light Dependent Resistor, LDR. Light Dependent Resistor, LDR. Ese es su nombre en inglés. La LDR tiene una función inversa con la luz. Acá tenemos una LDR y vemos que la resistencia en función de la luz es una curva inversa. Cuando aumenta la luz, la resistencia baja. Es decir, que es una función de resistencia inversa. Lo mismo pasa con la NTC. NTC significa Negative Temperature Coefficient, es decir, coeficiente de temperatura negativo. NTC tiene una curva también inversa con la temperatura. Vemos que la resistencia disminuye a medida que aumenta la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, la resistencia disminuye. Es decir, tenemos resistencias de funcionamiento inverso con sus parámetros. ¿Cómo los vamos a conectar? El divisor de tensión es la forma de aprovechar estas resistencias para que cuando varíe el parámetro, que será luz o temperatura, nos den una tensión proporcional a esta variación. Pero surge la duda de cómo conectarlos para que al elevar el parámetro, luz o temperatura, se eleve la tensión de salida. Entonces vemos que tenemos la BR2. En efecto, si R2 tiene un efecto inverso, al elevar el parámetro, ya sea luz o temperatura, la BR2 tendrá que disminuir. Entonces, al subir la temperatura, R2 va a disminuir y por lo tanto la tensión de salida va a disminuir. Esto es un efecto inverso porque debería aumentar la tensión de salida con la temperatura. ¿Qué podemos hacer? Colocar el componente variable como R1. Ahí lo hemos colocado como R1. En este caso analizamos la ecuación. En este caso vamos a tener un efecto inverso. Al elevar el parámetro, luz o temperatura, el denominador es menor y el coeficiente va a ser mayor. Entonces, si se eleva la temperatura, R1 va a bajar. Al bajar, el denominador de una ecuación hace que la ecuación se eleve. Entonces, va a elevar también la tensión de salida. Es decir, que al subir la temperatura, va a subir también la tensión de salida. Y de esa forma está funcionando directamente, a pesar que el componente funciona en forma inversa. La potencia del divisor. Las cargas, sabemos, consumen potencia. La potencia de carga es la corriente de carga por la tensión de trabajo que tiene el componente. ¿Pero de dónde sacan esa potencia que consumen? Del divisor de tensión. Por lo tanto, el divisor de tensión, debe tener la suficiente potencia como para las demandas que le pida la carga. Y a su vez, la fuente de entrada también debe brindar la suficiente potencia como para abastecerlo al divisor. Acá tenemos la batería, nuestra carga y nuestro divisor. Por lo tanto, el divisor debe ser capaz de proveer la potencia que la carga requiere. Esta es una potencia de tipo intrínseca del divisor.
del circuito del divisor y depende de la tensión de salida y la corriente del divisor. La tensión de salida del divisor, como ya vimos, es fija, pero la corriente del divisor depende del valor del conjunto de resistencias que lo componen. Veamos tres casos de divisores con la misma tensión de salida. Por ejemplo, acá tenemos divisores con un K, o sea, dos resistencias de un K y la carga. En este caso, si hacemos el cálculo, la corriente divisor va a dar 4,5 amperes y vamos a tener una tensión de 202 milivatios. Esto ocasionado por dos resistencias de un K. Pero ¿y qué tal si fuese de 10K? En este caso la corriente divisor se va a hacer más chica. Ahora vamos a tener 4,5 miliamperes y nos va a bajar a 2 milivatios la potencia del divisor. Y el caso inverso sería que las resistencias sean de 100 ohm. Y en este caso vamos a tener 45 miliamperes o 0,045 amperes y vamos a tener 200 milivatios, o sea 0,202 watts. Es decir, que si las resistencias son más chicas, la potencia del divisor es más grande. Sin embargo, en los tres casos que hemos visto, la tensión de salida va a seguir siendo 4,5 voltios. Veamos, si las resistencias son de 100 ohm, la corriente divisor es un valor y la potencia. Y vemos que a medida que vamos aumentando el valor de las resistencias, la corriente del divisor va disminuyendo y por consiguientemente la potencia del divisor también va disminuyendo. Es decir, que un divisor tendrá una potencia intrínseca más grande cuando las resistencias que lo componen sean de menor valor. En cambio, si tenemos un divisor de tensión con resistencias de mayor valor, la potencia del divisor va a ser muy chica. Se puede tener la misma tensión de salida con diferentes combinaciones de resistencias. El valor de la suma de R1 y R2 va a determinar la corriente del divisor y por lo tanto la potencia del divisor, que se ve reflejada en la potencia de cada resistencia. Esto es muy importante. Vamos a ver lo que es la potencia de las resistencias. La potencia de una resistencia es I cuadrado por R. Esa es la potencia de una resistencia, I cuadrado por R. Las resistencias vienen fabricadas de diferentes valores que se pueden ver en el código de colores y también vienen fabricadas en diferentes potencias. La potencia varía según las características constructivas de las resistencias. Es decir, puede circular una corriente muy grande, pero si la resistencia no tiene la potencia adecuada, esta se va a quemar. Unas resistencias son las resistencias de carbón, que son las más comunes. Son de cuarto de vatio, de medio de vatio o de 1 vatio como máxima potencia que resisten de la corriente que les saca la carga. Es decir, resisten potencias I cuadrado por R hasta cuarto de vatio, hasta medio vatio o hasta 1 vatio. Si se supera esa potencia, ya se daña la resistencia. Son las resistencias de carbón. Hay resistencias que son más potentes, 1 vatio, 3 vatios, 5, 7 y más vatios. Son las resistencias de llamados cerámicos, o sea, es una resistencia que tiene un cerámico exterior. Son resistencias que, si bien aguantan más potencia, también son más costosas. Podemos tener mismos valores de resistencias,
pero con diferentes potencias, o sea, preparadas para diferentes potencias. En general, las resistencias de alta potencia son de bajo valor. En general sí, porque consideremos que cuanto disminuye la resistencia, aumenta la corriente y por lo tanto aumenta también la potencia. También hay otras resistencias que se llaman de metal film, que son más chiquitas en tamaño, pero resisten gran potencia y tienen una banda de color adicional. O sea, por fuera tienen un encapsulado con el código de colores, al medio tienen un soporte cerámico y tienen unas espiras de film de metal, que es la que le da la resistencia. Se distingue porque tienen una franja adicional de colores. Veamos la regulación variable, el divisor variable. Ya habíamos visto un divisor con un reóstato. Hay una alternativa del divisor variable que ya está construida, ya viene hecha. Es el potenciómetro. Un potenciómetro tiene 3 pines y uno de ellos es un cursor que se desplaza por la resistencia de carbón. Así es un potenciómetro, e internamente lo que tiene es una resistencia de carbón que va entre las patas de sus extremos, los terminales de sus extremos, y el terminal del medio es un contacto que se desplaza por la resistencia de carbón. Entonces, del circuito original de un divisor de tensión lo modificamos ligeramente, poniendo R1 arriba de R2, pero manteniendo la configuración, o bien con un potenciómetro. Un divisor realizado con un potenciómetro que nos da una tensión de salida variable. Este va a ser el circuito de conexión de un potenciómetro. La batería, nuestro MP3, el potenciómetro. Del positivo de la batería conectamos a un terminal extremo del potenciómetro. Del negativo de la batería lo conectamos al negativo del MP3 y al negativo del potenciómetro. No es el negativo, sino es el otro terminal. Y el positivo, que es el medio del cursor, la patita del medio del potenciómetro, lo vamos a conectar al positivo de nuestro MP3 y así tenemos un variador de tensión conectado a una carga. De esta forma llegamos al fin de esta clase. Esta clase se complementa con el trabajo práctico de laboratorio número 2. Fue un gusto tenerlos en mi clase y nos vemos en la próxima. Hasta luego.